en esta hora. Espero que se la estén pasando bien. Una bendición poder transmitir, poder llegar a sus casas, a sus hogares a través de este medio. Y que Dios les bendiga. Vamos a cantar las mañanitas. En nuestra iglesia tenemos la costumbre de cantar las mañanitas y festejar a los cumpleañeros. Hermanos, si ustedes están cumpliendo años en este mes de marzo, que Dios les bendiga. Deseamos lo mejor para ustedes y que sigan cumpliendo muchos años más. Vamos a cantar este himno para honra y gloria de Dios para ustedes. Felicidades, hermanos, a todos los que cumplen años en este mes de marzo. Hemos querido cantar esta canción en recuerdo y en honor de cada uno de ustedes. Quiero invitarles, por favor, a abrir sus Biblias. Gracias, hermanos. Gracias que me ayudaron a cantar estos himnos. Son algunos de los músicos de nuestra iglesia. Gracias, hermanos, les agradezco bastante. Quiero invitarles, por favor, a abrir sus Biblias en estos días que estamos transmitiendo por este medio y que por razones de salud y por las instrucciones de nuestras autoridades no estamos teniendo servicios en nuestra iglesia, así que lo estamos haciendo por este medio para que el domingo no se pase sin la predicación y el mensaje de la palabra de Dios. Quiero hacer dos cosas esta tarde.
quiero predicar dos mensajes. Esta mañana les estaba animando a qué hacer en tiempos de crisis. Y les decía que debemos orar, les decía que debemos de testificar y les decía que debemos de ayudar a las personas que tengan necesidad. Pero también les decía que tenemos que aprender. Este tiempo es un buen tiempo para aprender. Hay muchas cosas que los cristianos debemos aprender y podemos aprender en tiempo de quietud. Así que vamos a aprovechar este tiempo. Y yo quiero invitarles, por favor, a buscar sus Biblias. Quiero invitarles a abrir sus Biblias, por favor, en Reyes. Vamos a comenzar ahí porque tenemos las lecturas bíblicas. Les quiero platicar, les quiero hablar un ratito con respecto a las lecturas bíblicas. Llegamos al capítulo 13 de Primera de Reyes. En nuestras lecturas bíblicas llegamos al capítulo 13 de Primera de Reyes. Y yo quiero tomar como texto esta porción. Quiero tomar como texto esta porción, pero no me quiero olvidar de Samuel. Terminamos Samuel la semana, esta que está terminando, esta semana pasada terminamos Samuel. Y yo quiero retomar un poco estos pasajes. Así que vamos a leer desde 1 Samuel, pero vamos a estar leyendo aquí en 1 de Reyes. Vamos a leer 1 de Reyes, capítulo número 12. Capítulo número 12, y vamos a leer el verso número 19. Específicamente el verso número 19. Porque cuando comenzamos a leer el capítulo 14 de 1 de Reyes, el reino está quebrándose. El reino está dividiéndose. Y de aquí en adelante vamos a tener dos reinos. Vamos a tener el reino de Judá, es decir, el reino del sur. Y vamos a tener el reino de Israel, es decir, el reino del norte. Entonces, eso va a ser del capítulo 14 en adelante. Pero del 13 hacia atrás, 12 hacia atrás, tenemos un reino unido. Vamos a leer el versículo 19 del capítulo 12 de Primera de Reyes, que dice así: Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Una vez más, dice: Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Si los que están aquí escuchando este mensaje quieren ayudarme, pueden leer. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Muy bien. Entonces, en nuestra iglesia, hermanos, tenemos la costumbre de leer toda la Biblia en el año. Y yo aprovecho para predicar de esas lecturas, sea el miércoles, servicio entre semana, sea el domingo en la mañana o sea el domingo en la tarde. Pero hay otra cosa que también estamos haciendo. A mí me gusta predicar o enseñar por series. Y una de las series que apenas habíamos comenzado es la historia de la iglesia. Así que quiero darles un poco también de la historia de la iglesia en esta tarde. Y esto estará en el libro de Hechos, para que vayan buscando sus Biblias. En el libro de Hechos, capítulo 13 y capítulo 14. Ahí es donde nos quedamos hace unas semanas, cuando estábamos estudiando en la iglesia. Así que vamos a tomar estos dos temas. Número uno, vamos a tomar el tema de las lecturas que estamos teniendo en la semana. Y el número 2, vamos a tomar el tema de la historia de la iglesia, la serie que estamos comenzando apenas. Pero antes de seguir adelante, permítame orar. Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor, oramos delante de su presencia y pedimos, Padre, por favor, que bendiga a nuestra iglesia. Pedimos, por favor, que bendiga a nuestras familias, bendiga a nuestros hogares. Bendiga, Señor, los varones, bendiga las damas, los jóvenes, los niños. Bendiga la iglesia en general, Señor. Ayúdenos, Padre, a mantenernos firmes, a mantenernos fieles, confiando en sus promesas y confiando en su palabra. Sin duda, Señor, que estos no son días fáciles. Sin duda, Señor, que estos no son días sencillos.
sabemos por las autoridades y sabemos, Señor, por las noticias de otros lugares, de otros países, que la condición, Señor, de la epidemia no es nada fácil. Pero confiamos, Señor, que usted nos ayudará. Bendiga a los hermanos, los trabajos de los hermanos. Bendiga, Señor, la economía de las familias, de los hogares. Ayude, Señor, sobre todo, guarde la salud de nuestros hermanos. Por favor, le pedimos que nos ayude, Padre, y nos dé voluntad también, y nos dé habilidad, nos dé sabiduría, nos dé inteligencia también, para saber qué hacer, Señor, y guardarnos, Señor, y tomar las precauciones necesarias para esta situación. Oramos, Padre, que por favor bendiga a nuestras iglesias hermanas, bendiga a los pastores y predicadores, Señor, de diferentes iglesias en el estado de Jalisco y en el país y en el mundo entero. Oramos, Padre, que su palabra siga siendo predicada, que el evangelio, Señor, se siga extendiendo y que esto no sea un impedimento para que su palabra se siga predicando y almas sigan viniendo a sus pies, que las personas se arrepientan de sus pecados y reconozcan que usted es el dueño y el Señor de todo, y acudan a sus pies, Señor, por perdón y por salvación. Oramos, Padre, que nos ayude esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo quiero, brevemente, tomar estos dos temas. Primero, quiero tomar el tema de nuestras lecturas, que están ahí en Samuel, los libros de Samuel 1 y 2, y en los primeros 13 capítulos de Reyes. Entonces, pensando en esto, déjeme mencionar algunas cosas sobre estas lecturas. Mire, cuando llegamos a Samuel, nos damos cuenta que aquí hay al menos 3 personas importantes. Todos los personajes en la Biblia son importantes, pero sobresalen 3. Sobresale el primero, que es Samuel. Sobresale el segundo, que es David. Y sobresale el tercero, que es Salomón. Como todos sabemos, Samuel fue un gran profeta. David, aparte de ser profeta, fue el gran rey de Israel. Salomón, pues sabemos de su sabiduría, pero sobre todo sobre su realeza. Entonces estos 3 hombres se levantan en estos libros como ejemplo, como guía para aquellos que quieren tener una vida de servicio a Dios. Entonces estos 3 son muy buenos ejemplos. Primero Samuel, luego David y después Salomón. Cuando uno comienza a leer la vida de ellos, uno se comienza a dar cuenta cómo, a pesar de sus debilidades, cómo a pesar de sus problemas, cómo a pesar de sus pecados y cómo a pesar de sus incredulidades, cómo Dios los usó. Y es que ellos tenían algunas cosas muy particulares. Por ejemplo, de Samuel la Biblia narra y la Biblia describe, si vamos allá al primer libro de Samuel, la Biblia narra y la Biblia describe su desarrollo. Habla de su crecimiento, habla de su aprendizaje. Capítulo 2, versículo 11 comenzando. Dice que el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El verso 18 dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. El verso 21 del capítulo 2 dice que el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y luego el verso 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y luego en el capítulo 3, verso 1 dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. No es sorpresa entonces encontrar en el verso 4 del capítulo 3 que Dios lo llamara. No es sorpresa entonces encontrar en el capítulo número 3 y en el verso 19 que diga la Biblia, y Samuel creció y que Jehová estaba con él y que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y que todo Israel desde Dan hasta Beerseba
conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. No es sorpresa entonces encontrar cuando un hombre escucha la voz de Dios, y cuando un hombre es sincero, y cuando un hombre se acerca a Dios de corazón, entonces Dios estará con él, Dios velará su crecimiento, su desarrollo, y aún estará con él durante su servicio. Capítulo 4, verso número 1, dice la Biblia: y Samuel habló a todo Israel. Y el último verso del capítulo 3 dice: porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces entendemos que Dios bendijo el ministerio, que Dios bendijo el liderazgo de Samuel. Ahora, ¿qué podemos decir de David? ¿Qué podemos decir de David? Sin olvidar que muchos de los acontecimientos de este libro, primero de Samuel, se debieron en gran parte, o que Samuel siempre tuvo que ver en cada uno de ellos. Ahora, de David podemos decir que él era un pequeño, que él era un jovencito, que él era un pastorcito, que él era un muchacho delicado, pero que Dios, dice la Biblia, allá en el capítulo 17 de 1 Samuel en adelante, pero que Dios estaba con él. Era un hombre de gran fe, era un hombre sencillo, era un hombre limitado quizás físicamente, pero de un corazón enorme, de un corazón muy grande. David, según la Biblia dice, que él llegó a ser el gran rey de Israel. Y podemos hablar mucho sobre este David, todas las victorias que él logró, todas las cosas que él hizo, todo, cómo amaba a Dios, cómo hizo tantas cosas por Dios, y cómo durante sus 40 años de su reinado, el pueblo de Israel, dice la Biblia, que estuvo seguro, fue de victoria en victoria, y cómo él logró muchas cosas para Dios y para su pueblo. De Salomón no podemos decir tanto. Las únicas dos cosas que podemos decir de Salomón es que la mitad de su reino, es decir, 20 años, los dedicó a la construcción. Los dedicó a edificar el templo, y los dedicó a edificar su palacio y su casa particular. Pero de él también podemos decir su sabiduría, lo que Dios hizo con él, la enseñanza, toda la sabiduría que Dios puso en él, y los libros que él escribió. Podemos hablar de eso. Entonces aquí tenemos estos tres liderazgos por medio de Samuel, por medio de David y por medio de Salomón. Ahora, si me permite, déjeme pasar un poquito más adelante, porque estas lecturas se trata de aprender. Estas lecturas se trata de conocer, se trata de saber qué es lo que está pasando mientras estamos leyendo. Bueno, déjeme mencionarle que pasamos por jueces. Puede hacer ahí en su libreta, o puede hacer ahí en su Biblia, una línea horizontal. Y luego a esta línea horizontal le puede hacer 3 líneas verticales. Y le quedarán 4 espacios. En los 4 espacios, en la parte de arriba, usted puede escribir el libro de Jueces, usted puede escribir el libro de Ruth, usted puede escribir los primeros capítulos de Samuel, y usted puede escribir los últimos de Samuel, todo segunda de Samuel, y primera de Reyes, hasta donde acabamos de leer, hasta el capítulo 13. Una vez que tiene esto, en la parte baja, podemos escribir 4 de los acontecimientos más importantes que han de ocurrir en el futuro, como son la apostasía, la maldad generalizada de la que habló el Señor Jesucristo en Mateo 24, la maldad de la que habló Pablo de los tiempos peligrosos en Timoteo, y la maldad de la que habla el libro de Apocalipsis. Pero luego tenemos algo que todos estamos esperando, como se llama el rapto de la iglesia, como se llama el tiempo de la cosecha, como se llama el tiempo del matrimonio, de las bodas del Cordero. Eso va en la segunda silla. En la tercera silla tenemos al rey falso, antes de que venga el rey verdadero. Tenemos la gran tribulación.
tenemos el tiempo del anticristo. Esto se relaciona con 1 Samuel. Y finalmente, el 2 Samuel y los primeros capítulos de Reyes, tenemos el reino milenial. Tenemos el reinado de David y el reinado de Salomón. Un tiempo de paz, un tiempo de victoria y un tiempo de poder. Entonces, recapitulando aquí y dándole un panorama profético, decimos que el libro de Jueces es un cuadro de la apostasía actual y generalizada, la maldad que hay en la división y la confusión que hay en el mundo actual, lo tenemos en el libro de Jueces. El arrebatamiento de la iglesia, el tiempo de la cosecha, el matrimonio de la iglesia con Cristo, lo tenemos en el libro de Ruth. Y luego el rey falso, lo tenemos con Saúl, un hombre malvado, un hombre idólatra, un hombre que hizo el mal. Y luego el verdadero reino o la llegada del rey, lo tenemos con David y con Salomón. Un tiempo de paz y un tiempo de victoria. Es decir, mientras estamos leyendo los libros del Antiguo Testamento, no solamente estamos leyendo historia, sino que estamos adelantándonos a un tiempo profético que Dios nos dejó tan solo en el acomodo de los libros de la Biblia. Ahora déjeme ir un poquito más adelante. Porque en los libros de Samuel 1 y 2 y los libros de Reyes, pero más en Samuel, en la vida de David, déjeme decirle que aquí es donde se escribieron la mayor cantidad de salmos. Esto me llama la atención porque el libro de Salmos es un libro que a todos nos gusta leer. Yo no sé de usted, pero a mí me gusta mucho leer el libro de Salmos. Yo leo un salmo diario y decía en la mañana que hoy, o mejor dicho el día de ayer terminé el libro de Salmos y hoy domingo 29 de marzo, estoy comenzando nuevamente. Estoy comenzando otra vez el libro de Salmos, Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Les voy a dar tarea aquí a los hermanos que están aquí conmigo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué salmo para comenzar el libro? El libro de los Salmos. Bueno, ya ustedes saben que el libro de los Salmos está dividido en 5 libros. El primer libro, el del 1 al 41, el segundo libro del 42 al 72, el tercer libro del 73 al 89, el cuarto libro del 90 al 106 y el quinto libro del 107 al 150. Y estos 5 libros de los Salmos se relacionan con los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La primera sección habla sobre el hombre. La segunda sección habla sobre la redención. La tercera habla sobre el templo. La cuarta habla sobre el peregrinaje en el desierto. Y la quinta habla sobre la palabra de Dios. Algo para que usted tenga para estudiar en estos días de cuarentena. Escriba esto, no es que yo sea muy inteligente, lo tengo aquí escrito en mi Biblia. Usted puede hacerlo también, para que cada vez que usted lea los salmos, usted aprenda de eso. Pero les quiero dar una tarea aquí a los hermanos que están conmigo, y a usted que está allá en casa, también sería bueno que lo hiciera con todos los salmos. La tarea que le quiero dar es esta, para que me ayuden, hermanos. La tarea es esta: ¿cuál es la historia de algunos de los salmos? Así que le voy a invitar a que le dé vuelta a su Biblia ahí rapidito. Y el primero es el Salmo 3. El primero es el Salmo 3. Esta es la pregunta: ¿cuál es la historia del libro
¿Cuál es la historia de los salmos? ¿En qué contexto se escribieron los salmos? ¿Qué estaba ocurriendo cuando los salmos se escribieron? ¿Cuál era el ambiente o cuál fue el ambiente que produjo estos salmos? Y esto, hermanos, es lo que le da vida a estos salmos. Porque, como dijo alguien, a la oración la hace la ocasión. Eso es lo que alguien dijo una vez. A la oración la hace la ocasión. Y yo estaba leyendo algunas cosas con respecto de los salmos. Pero miren, por ejemplo, el Salmo 3, vean ahí, y algunos de los hermanos que están aquí, ayúdenme, y ustedes allá en casa también ayúdenme. ¿Cuál es la historia del Salmo número 3? ¿Qué estaba ocurriendo cuando David escribió este salmo? Cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Y hay un pasaje ahí, ¿verdad? Dice título y hay un pasaje allí. El pasaje es 2 Samuel, capítulo 15, desde el verso 13 hasta el capítulo 17, verso 22. Este es el pasaje de la historia. Esta es la historia del Salmo 3. Bueno, así como este salmo, usted va a encontrar muchos. Por ejemplo, vamos a darle vuelta a la Biblia, mire, hasta encontrar otro. Y que se encuentra en el Salmo número 7. El Salmo 7, ¿cuál es la historia? Dice el Salmo de David que ¿qué? Que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Muy bien. Este Cus no es otro más que Saúl. Otra vez, ustedes se van a acordar que David tuvo muchas malas experiencias con Saúl. Lo persiguió, lo intentó matar. En una de esas ocasiones, entonces, es que David escribió este salmo. Y luego seguimos buscando otro salmo que tenga esta misma característica. 18. Y tenemos que ir, ayúdenme hermanos, 18. hasta el número 18. Léalo por favor. Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo. Esta es la raíz. Esta es la historia del Salmo 18. De modo que cuando leemos el Salmo 18, entonces debemos ir en nuestra Biblia allá a la historia en el libro de Samuel. Y por cierto, este es un salmo largo, tiene 50 versos, no es un salmo corto. Muy bien, uno más nada más, uno más. A ver, ¿quién me ayuda a encontrar un salmo más? 34. Y usted en casa, pues esta va a ser su tarea en esta cuarentena. Esta va a ser su tarea de encontrar las historias de los salmos. ¿En qué contexto? ¿En qué tiempo? ¿En qué ambiente? ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la situación del salmista cuando el salmo se escribió? ¿Qué otro salmo me dijeron? 34. El 34, léalo por favor. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Muy bien, y ahí tenemos un pasaje al pie, que es 1 Samuel, capítulo 21, versos 13 al 15. Entonces, acostumbramos a leer los salmos. Acostumbramos a leer salmos. Acostumbramos leerlos cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades. Bueno, déjenme leerles esto que encontré hace mucho tiempo y que probablemente le puede servir. Déjenme leerle, mire, dice: los salmos le dan al alma esperanza, confianza y calma. Cuando la vida se torna violenta y la tentación y la lucha es cruenta, una mirada a los salmos ayuda, pues con ellos se disipan las dudas, las promesas de Dios nos alientan. Quien escribe los salmos, a ver, ayúdame aquí, ¿no? Quien escribe los salmos son hombres que pasaron momentos amargos, de tristeza y soledad. Sin embargo,
hay en ellos la imagen de Cristo, quien su ejemplo de gran sacrificio y legado de gran obediencia nos mostró que con fe y con paciencia es posible vencer los conflictos. Lee los salmos si estás en apuros. Lee los salmos si el camino es oscuro, en pobreza o abundancia, en la guerra o en la calma. Lee los salmos, enfermo o en buena salud, de viaje o en casa en quietud. Lee los salmos, feliz o desanimado, solo o acompañado. Lee los salmos. Cuando brazos fuertes tú tengas, lee los salmos. Cuando tus pies ya no te sostengan, lee los salmos. Cuando tu vista esté cansada, lee los salmos. Y cuando tu mente débil vaga, lee los salmos. Los salmos te dan aliento, fortaleza en el momento. A tus pies dan dirección, sosiegan tu corazón. Tu mente los salmos frenan de la vida que no es buena. Los salmos sirven en vida y más allá de la muerte. Cuando ya tu cuerpo inerte, sabrás que valió la pena. De leer los salmos queda una fe que va más lejos de donde fueron mis huesos, pues hallaste vida eterna. Ellos te llevan a Cristo, te muestran su sacrificio, te advierten de la maldad, te anuncian una esperanza, te procuran la confianza, te hablan siempre verdad. A los salmos no descuides, no seas necio, no te olvides. Quienes la Biblia no leen, por flojera o porque no creen, pierden tiempo, pierden gloria, sabiduría y victoria, pierden todo, pues de ella recibe bendición y el camino hacia la gloria. Si los salmos tú no lees, siempre serás ignorante. Anda, cristiano, anda pues, toma tiempo, sabio sé, antes que llegues a viejo o sea demasiado tarde. Lean los salmos, hermanos, aprendan de ellos, que Dios les enseñe, dejen que Dios les instruya, dejen que Dios les ayude. Nuestras lecturas, hemos incluido 4 capítulos diarios, pero yo he incluido los salmos, un salmo diario en mis lecturas. De los salmos de David y del libro de los salmos aprendemos algunas cosas. Por ejemplo, las situaciones por las cuales los salmistas pasaron y que Dios les permitió. Las condiciones por las que nosotros estamos pasando nos permiten, hermanos, a algunos preparar sermones, a otros hacer largas y sinceras oraciones, pero a muchos otros les estará sirviendo para escribir bonitas canciones. Después de esta epidemia, escucharemos bonitos mensajes, bonitos testimonios, escucharemos bonitas canciones y melodías que en base a esta angustia algunos estarán inspirando. Pero también de estos salmos aprendemos el carácter y la actitud con la cual los salmistas enfrentaron dichas situaciones. Aprendemos también que la ocasión, dije hace un rato, la hace la oración. La oración es en la ocasión. David no oró oraciones de Moisés, oraciones de Abraham, oraciones de otros patriarcas. David y los demás salmistas oraron palabras que salían de su corazón. Eso es lo que es una oración, platicar con Dios. No tan solo repetir frases de otros, sino hablar con Dios es lo que usted tiene en su corazón. Cada vez que usted dobla su rodilla, cada vez que usted busca un lugar secreto, cada vez que usted busca un lugar solitario y abre su corazón, y abre sus labios, y abre su alma, y eleva su mente hacia Dios, y le dice a Él lo que usted siente, le dice a Él lo que está en su vida, lo que está en su necesidad. Dice el salmista en el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Yo espero, hermanos, que en estas situaciones, una de las cosas que estemos aprendiendo, lo decía en la mañana,
Y una de las cosas que estemos haciendo es orar. Orar, orar y orar. Esto es algo que podemos hacer siempre. Pero hay algo más que aprendemos de los salmos. La fe y la confianza de los salmistas en medio de la situación. Si usted lee los salmos con entendimiento, usted se da cuenta de la fe y la confianza que ellos tenían. Pero también los salmos nos enseñan los compromisos, las promesas, los votos que los salmistas hicieron hacia Dios, sobre sí mismos. Los compromisos que hicieron sobre su palabra, sobre la palabra de Dios, sobre el templo, sobre otros creyentes y sobre el pueblo en general. Que Dios nos ayude. También aprendemos las promesas y fundamentos divinos en los cuales los salmistas se apoyaban y esperaban. Ellos no estaban apoyados en aprender. Es la honra, la gloria y la alabanza y el poder. Solo Él es el digno, solo Él es digno de todas estas cosas. Muy bien, dos cosas más sobre nuestras lecturas. Dos cosas más. Entramos a Reyes. Entramos al libro de Reyes. Y ahí en Reyes, como en la lectura que comencé, en el capítulo 12, en el libro de Reyes, dice que el reino se dividió. Ahora, hay una enseñanza muy interesante desde el versículo 19 del capítulo 12 hasta final del segundo de Reyes. Hasta los últimos versos de el reino del norte y tenemos el reino del sur. Tenemos al reino del sur que es Judá, y tenemos al reino del norte que es Israel. Estos dos reinos de aquí en adelante son un cuadro y una representación de las dos naturalezas del cristiano. El cristiano tiene la naturaleza espiritual y el cristiano tiene la naturaleza carnal. Ahora, Israel será la naturaleza carnal. Judá será la naturaleza espiritual. ¿Dónde está el templo? ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los levitas? Allá del otro lado, acuérdense ustedes, Jeroboam va a ser unos ídolos, va a ser unos becerros. Y aquellos son los que van a ir en cautiverio primero, después Judá. Bueno, todos estos capítulos, desde el capítulo 12 de Primera Reyes hasta el último capítulo de Segunda de Reyes, que es el capítulo 25, ustedes van a poder leer y van a poder mirar esto. Como estos dos reinos siempre estuvieron en pleito, siempre estuvieron en guerra. A veces hicieron amistad, pero era una amistad mala. El cristiano, sus dos naturalezas siempre están en contra. El espíritu siempre está contra la carne y la carne siempre está contra el espíritu. El libro de Gálatas, capítulo 5 y Romanos también, el capítulo 5 y 6 nos habla de esta verdad. Bueno, esto es lo que quería mencionar sobre nuestras lecturas. Hay una verdad más que está al final de Segunda de Samuel. Al final de Segunda de Samuel. Hay una verdad más que quería decir de estas lecturas. Primero, el liderazgo de Samuel, de David y de Salomón. Segundo, el carácter profético de la apostasía, el arrebatamiento, el matrimonio, la tribulación y el reino milenial. Tercero, los salmos, el carácter de los salmos. Cuarto, la enseñanza de las dos naturalezas en los dos reinos divididos. Y quinto, los versos con los que termina Segunda de Samuel. Déjeme leer algunos versos aquí y con esto ya casi estoy terminando. Dice la palabra de Dios así. En Segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24. Déjeme leerle el verso número 15. Dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Ahora, si usted lee el resto de la historia, es una plaga que vino sobre Israel. Y murieron 70,000 hombres.
en las plagas, en las epidemias, en las enfermedades, en los terremotos, en las hambrunas y etcétera, siempre hay muertes. No queremos que la gente muera, no nos gusta que la gente muera, nos da temor la muerte. Sí, es verdad, como seres humanos, pero es la paga del pecado. Ahora, la Biblia dice que hubo una plaga en el pueblo de Israel. Y luego, si seguimos leyendo, entonces dice el versículo 18, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y sigue la historia. Y luego la Biblia dice, en el versículo 25, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Aprendo de aquí. Mire, esta es nuestra lectura bíblica. Esta fue nuestra lectura de la semana pasada. Y qué bendición, hermanos, si ustedes leyeron esto, entonces estamos pensando, diciendo cómo detener la epidemia del coronavirus. ¿Cómo detener esto? Están mirando los presidentes, están mirando los gobernantes, están mirando las autoridades. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo detener esto? Bueno, déjenme decirle que con la ayuda de Dios y con los esfuerzos y con el trabajo y con la colaboración de todos se puede lograr. Pero esta plaga del capítulo 24 de 2 de Samuel se detuvo con un sacrificio. Igual como la plaga de la condenación, igual como la plaga del pecado se detuvo o se detiene con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miren, lo que David hizo cuando para que la plaga se detuviera, fue un sacrificio. Pero lo que hizo David después que la plaga se detuvo, hay que ir a Crónicas. Hay que ir a los últimos capítulos de Crónicas para encontrar esto, para entender esto. Y dice la Biblia que hizo más sacrificios. Y de ahí es que él se decidió, de una buena vez por todas, a trabajar, a reunir todo su oro, toda su plata, todas las cosas que David tenía para la construcción y para la edificación del templo. Cuando usted mira ahí los últimos capítulos de Primera de Crónicas, entonces cuando usted mira ahí, usted se da cuenta que en estos capítulos, David está haciendo todos los preparativos para la construcción del templo. Todos los preparativos para la construcción del templo. ¿Y qué es esto que está haciendo? Bueno, pues en el capítulo 21 de Primera de Crónicas, ahí está la misma historia, pero con muchos más detalles de lo que sucedió con esta plaga. Que Dios nos ayude a entender esta verdad. Quiero finalizar, hermanos, con la historia de la iglesia en Hechos capítulo 13 y 14. No me queda mucho tiempo, pero solamente le quiero decir que en estos capítulos 13 y 14 le quiero dar una tarea. Mire, ya hemos estado estudiando cómo es que el Evangelio, después de la resurrección de Jesucristo, y después de que el Señor subió al cielo, y después que vino el Espíritu Santo en el Pentecostés sobre los apóstoles y los que estaban ahí, cómo ellos salieron y empezaron a predicar el Evangelio. Y cómo es que se empezaron a multiplicar. Y cómo es que se empezaron a reproducir. Y cómo es que empezaron a creer las gentes en el Evangelio de Cristo. Bueno, hasta el capítulo 12 del libro de Hechos, miramos que el Evangelio ha estado siendo predicado solamente a los judíos. Pero en el capítulo 13, voy a leerles nada más los primeros dos versos. El 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y luego viene la lista. Saulo al final. Verso 2. Ministrando estos al Señor. Ahora noten, esto es en Antioquía, esto no es en Jerusalén.
El evangelio se movió a Antioquía. El evangelio ya llegó a Antioquía. Ahora, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahora, desde aquí en adelante, dice el verso 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a... Y aquí comienza la lista, y esta es la tarea que le quiero dejar. Los lugares a los cuales llegó el apóstol Pablo y Bernabé para predicar el evangelio, la palabra de Dios. Número 1, los lugares. Y número 2, los resultados. Porque cuando hay predicación, hay resultados. Entonces, Dios dio 3 cosas a la iglesia. Dios dio 3 cosas al apóstol Pablo y a Bernabé, que estaban yendo para predicar como misioneros. Y Dios les dio estas 3 cosas. Número 1, les dio dirección. Número 2, les dio mensaje. Y número 3, les dio su ayuda y les dio su protección. Esta es la razón por la cual, o son las razones por las cuales la iglesia existe. Porque la iglesia tiene una dirección, que es la de Dios. La iglesia tiene un mensaje, que es el de Dios. Y la iglesia tiene una ayuda y una protección, que son las de Dios. Así que Dios nos ayude a seguir predicando el evangelio. Que Dios nos ayude a seguirle diciendo a la gente que necesitan de Jesucristo. Cuando uno comienza a leer todo lo que está pasando aquí en los capítulos 13 y 14, entonces uno se da cuenta. Por ejemplo, mire, el versículo 26 dijeron, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Este es el plan, este es el propósito. Este es el propósito de que la gente crea en Jesucristo. Verso 39 dice, en Él es justificado todo aquel que cree. Y luego el 48 dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Este es el plan. El plan es que el hombre escuche el evangelio. No solamente en esos lugares donde Pablo y Bernabé llegaron en su primer viaje misionero. No, sino que hicieron un segundo viaje, hicieron un tercer viaje, y luego todavía Pablo fue más lejos. Fue más lejos, allá donde murió. Y allá, mientras él estaba allá, cuando termina el libro de Hechos, usted se da cuenta que el apóstol Pablo está predicando el evangelio de Jesucristo. Esta es nuestra encomienda, predicar el evangelio. Esta es nuestra labor, hablar de Cristo a la gente. Número 1, que son pecadores. Número 2, que deben de arrepentirse de sus pecados. Número 3, que deben de creer en Jesucristo, que Él es el único que les puede salvar y Él es el único que les puede dar vida eterna. Y número 4, deben de abrir la puerta de su corazón a Jesucristo, deben de recibirlo como su Salvador personal. Haciendo estas 4 cosas, cualquier persona puede ser salva, porque la salvación está al alcance de todos. No es para un pueblo, no es para una lengua, no es para una nación, no es para una cultura en particular. La salvación es para todos. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón por la cual la iglesia existe. Esa es la razón por la cual estamos acá en Zapopan, Jalisco, predicando la palabra de Dios, igual que otras iglesias, igual que otros predicadores. Es la razón por la cual alguien le invita a la iglesia a usted. Es la razón por la cual alguien le ha dado un folleto, una Biblia, un Nuevo Testamento, una invitación a escuchar el evangelio, una invitación a oír la palabra de Dios. Entonces yo le digo a usted en esta tarde, crea el evangelio, acepte a Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados y tendrá la salvación antes que sea demasiado tarde y muera sin Cristo y pase toda su eternidad en el infierno.
Esta es la historia de la iglesia. Esto es lo que estamos estudiando en nuestra iglesia. Nos hemos detenido por la situación del templo, que lo tenemos cerrado por las órdenes de las autoridades, pero con la ayuda de Dios, si estas cosas se componen, que creo que con la ayuda de Dios será hecho, entonces volveremos a nuestro templo, volveremos a nuestra iglesia, y usted busque una iglesia. Si usted no asiste a una iglesia, busque una iglesia. Si no tiene Biblia, busque una Biblia, consiga una Biblia. Y hermano, si usted tiene 2 Biblias, regale una Biblia. Y si usted tiene 3 Biblias, regale 2 Biblias, para que las personas oigan y conozcan del Evangelio. Esa es la historia de la iglesia. Eso es lo que hizo la iglesia, los primeros cristianos, en el libro de los Hechos. Predicar el Evangelio, hablar de Jesucristo, para que todas las naciones escucharan y vinieran a los pies de Cristo. El Señor Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Esas palabras las dijo Jesús allá en Israel. Y mire hasta dónde ha llegado el Evangelio, hasta nosotros. Que Dios le bendiga. Permítame orar. Padre, gracias por que podemos hablar de tu palabra. Gracias porque podemos gozarnos en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos has dado la salvación. Gracias porque el Evangelio llegó a nuestras vidas, a nuestros pueblos, a nuestra ciudad, a nuestros estados y a nuestro país. Gracias por los misioneros que trajeron el Evangelio a México. Gracias, Señor, por las imprentas que imprimieron la palabra de Dios. Gracias por los traductores que tradujeron la palabra de Dios a nuestra lengua. Y gracias, Señor, por darnos vida y darnos fe para creer en el Evangelio. Pero, Señor, hay muchas personas que todavía no lo tienen. Hay muchas personas que todavía necesitan la salvación. Y oramos por ellos. Oramos, Señor, para que reconozcan que son pecadores. Oramos, Señor, para que se arrepientan de sus pecados. Oramos, Señor, para que crean que solamente tú, Señor Jesucristo, los puedes salvar. Y oramos, Señor, para que abran la puerta de su corazón y te acepten como su suficiente Salvador. Haciendo estas 4 cosas, cualquier persona en cualquier lugar puede ser salva, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a sus promesas. Oramos, Señor, por nuestra iglesia. Oramos por nuestros hermanos, oramos por nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos adultos. Oramos, Señor, por la población en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo entero. Ayúdenos a hacer nuestro deber. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.